el segundo departamento que más aporta a estas elecciones, y aquí la diferencia es tremenda. 70%. 71% de los votos se llevó el Frente de Todos. 71%. Juntos por el Cambio, que es la segunda fuerza más votada, el 12,13%. Y aquí, donde hay muchos en consenso federal, 9,11% de Estamos viendo las pantallas. Bueno, le doy un ejemplo para graficar mejor la situación de lo que pasó en el norte salteño. Embarcación, tierra de Alfredo Yaya, tierra de uno de los patrones del norte y también referentes del urtubeicismo y del gobierno provincial. El Frente de Todos sacó 7.500 votos y Consenso Federal, la fórmula que llevaba a Labaña Urtubey, 1.500. ¿En dónde estamos hablando? Embarcación. 7.500 a 1.500. Dura derrota de Yaya. Dura derrota de los varones, entonces los varones del interior, los intendentes vitalicios que tenemos en el interior. Perdieron Embarcación, perdieron Pichanal de Julio Khalid, perdieron Salvador Massa de Rubén Méndez. Obviamente se esperaba una derrota también en San Martín, tierra de Sergio Leavi. Y lo de Orán fue impactante, verdaderamente impactante, que termine por debajo del promedio de los votos. Marcelo Lara Gross. La mitad de lo que sacó en el resto de la provincia. A todo esto sonaba el hijo del intendente Lara Gross, Baltasar Lara Gross, actual diputado provincial, como eventual candidato a vicegobernador. Sí, no sé si seguirán las acciones cotizando en el mismo valor. Se pierde un poco la idea. Bueno, ¿qué más tenemos de Salta? ¿Qué otra sorpresa? De Salta, otra sorpresa. Bueno, 1 de cada 10 votos fue, entonces solo sacó 1 de cada 10 votos en el norte de la provincia del presidente Macri. 1 de cada 10 votos, perdieron 120.000 votos. Vamos a las internas de los partidos. Internas en los partidos. Yo creo que no hubo sorpresas en las internas de los partidos. Había... ¿No te sorprendió lo de Guaymás Godoy? No. A ver, contémosle a la gente. Solamente 2 frentes iban a internas en la categoría de diputado nacional. Una es el Frente de Todos y la otra el Frente Juntos por el Cambio. En el Frente de Todos había 3 candidatos también tenían interna en la categoría senador. Sí. Había 3 candidatos a diputados, ¿sí? O 3 cabezas de lista. Uno era Godoy, Lucas Godoy, el otro era el señor Jorge Guaymás y la señora... Diego Saravia. Y el señor Diego Saravia, con Elia Fernández. Bueno. Sí, el problema de Diego Saravia fue que fue con boleta corta. Casi no obtuvo votos, creo que tuvo 10.000 votos aproximadamente. En la gran pelea que era Godoy-Guaymás, 2 estructuras fuertes, camioneros, sindicalismo contra la estructura del PJ de la capital. Con el escrutinio no finalizado en el 95%, Lucas Godoy le llevaba a Jorge Guaymás aproximadamente 40.000 votos. Más de 50 te puedo decir ahora, porque tiene 57,02% contra Guaymás, que sacó el 39,52%. Si lo traducimos, está sacando más de casi 60.000 votos. Paliza de Godoy a Guaymás. Se hablaba de la estructura que tenía camioneros a nivel provincial, con todo el sindicato, también con la CGT y con las organizaciones sociales. Bueno, no fueron suficientes. Otra vez perdió el camionero Jorge Guaymás una interna. Recordemos que en el 2017 también se había presentado a una interna dentro, en ese caso, del saencismo, y también perdió una interna y quedaba fuera al no hacer piso. Esta vez se quedó afuera en una interna. Dura derrota del sindicalismo ayer en Salta, porque totalmente. Perdió Ibarra y bueno, en la interna Ibarra de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio fue más significativo. La vereda del Frente, que también había interna. Bueno, ahí los resultados fueron más de 122.000 votos para Miguel Nani. Iba justamente la interna con el sindicalista Ibarra, que sacó solamente 18.000 votos. Es tremenda la diferencia. Ahora, ¿cómo quedó? Entonces, acordate, Salta elige, además de presidente y vice, 3 senadores nacionales y 4 diputados nacionales. Con estos resultados estarían entrando 2 senadores del Frente de Todos, es decir, el señor Leavi y la señora Nora Jiménez, pero Leavi dijo que va a renunciar para ser candidato a gobernador, con lo cual subiría y ocuparía su lugar. Si es electo gobernador. Claro. Si es electo gobernador. Sí, claro. Renuncia correcta. Claro, bueno, sí. Sí, obvio que bueno, si es electo gobernador, ocuparía su lugar, en ese caso, el señor Vilariño, y, bueno, 2 senadores de ese sector, y tendríamos un senador por la oposición, que en este caso por la minoría, que en este caso es la de Juntos por el Cambio, el senador Juan Carlos Romero. Rascando la en diputados nacionales quedarían eventualmente 2 o 3, hay que ver cómo se polariza
con vista a las generales, pueden ser 2 o 3 del Frente de Todos y 1 por la oposición. Ojo, uno por la oposición me parece que o dos, Cosiner sí, está difícil. peleando su lugar, ¿no? Va a estar difícil la situación. En este caso quedaría, va a encabezar la lista de Frente de Todos en la categoría de diputados Luca Godoy, la va a acompañar Verónica Caliba, que era la segunda de Jorge Guaymás, y en tercer lugar quedó en el diputado provincial Rana Villa. Gran retroceso del oficialismo provincial, porque vos pensás que el gobernador Urtubey, de los 3 senadores nacionales, tenía 2. Uno era la senadora Fiore y el otro el senador Rodolfo Urtubey. Por otro lado, la oposición tenía uno, que era el senador Juan Carlos Romero, que busca revalidar su banca. Pierde las 2 representaciones del oficialismo provincial en el Senado de la Nación. No es poca cosa, Sí, ¿no? no, llama la atención la falta de autocrítica dentro del gobierno provincial. Yo recuerdo en el 2017 cuando decían no pudimos romper la polarización, que salía en segundo lugar al actual diputado nacional Andrés Sotos. Sí. Y ahora también Vuelven más a o menos repetir el lo mismo mismo. mensaje. Vuelven a Es el repetir, mismo por mensaje. ejemplo, ha sido ayer una de las palabras que se conocía, la de Pablo Cosiner, diciendo lo mismo. Dice, pero en este caso dijo, pudimos romper la polarización y a octubre nosotros vamos a revertir los resultados. Yo creo que la polarización no se rompió en No, lo más no mínimo. no se rompió. La No polarización se rompió. fue absoluta y fue una victoria aplastante del Frente de Todos, Bueno, ¿no? y llama la atención de que no se haya podido hacer fuerte en su provincia. El gobernador Urtubey sacar menos del 20%. El retroceso que tuvo de votos en lugar por lugar, en lugares en los que se hacía fuerte, en cómo los municipios que son del norte... Ya vamos a lo nacional. Salieron segundo y tercero. Ya vamos al escenario nacional. Ayer también hubo novedades, porque ayer ya largó la provincial y, por ejemplo, ayer ya Betina Romero, la hija del senador nacional, confirmó que va por la intendencia de la ciudad. Que va a pelear, sí, lo hizo también a través de declaraciones, después apenas conocidos los resultados, ya dijo, empieza a traer la carrera hacia la intendencia, así que ya se confirma. Y Van a empezará dentro de qué coincidir en un frente. momento padre e hija, el señor Juan Carlos Romero peleando por la senaduría nacional y la señora Betina Romero por la intendencia de la El capital. romerismo particularmente se mostró conforme con la elección. Plantearon, una vez terminadas las elecciones ayer, qué era lo que esperaban, lo decía Fernando Palópoli, que es vocero del senador Romero, que esperaban salir segundos y que esperaban una victoria, una ventaja amplia del kirchnerismo en Salta. Y bueno, esto de alguna manera lo ratifica la decisión de comunicarlo ayer de Betina Romero de comenzar a trabajar por la intendencia de la Además, capital. tengamos en cuenta que de alguna manera Juan Carlos Romero le ganó a lo que es el oficialismo provincial de Juan Manuel Urtubey, relegándolo a una tercera posición. Bueno, y también otro dato que se conocía después de las elecciones, la participación, en este caso, de lo que pasa en el Frente de Todos con la publicación del sector de Miguel Isa, donde ya claramente salieron también algunas imágenes diciendo, bueno, vamos por la gobernación y plantea una interna. El Frente de Todos. Plantea una interna en el Frente de Todos. Llamó la atención también un tuit del señor Javier David que felicitó al señor Alberto Fernández y dijo que por ahí es el camino o algo así. Ya lo vamos, ahí lo tenemos al tuit. A ver cómo dijo: felicitaciones, compañero Alberto Fernández, por una gran elección. Millones de argentinos confiamos en una nueva etapa para la Argentina. Bueno, a ver, recordemos, con todo. le recordemos a la gente. La semana pasada, en el Frente Salteño, el partido de Javier David, dio de alguna manera el batacazo, la sorpresa en el cierre de alianzas y terminó sumándose a lo que es el Frente Provincial Sáenz Gobernador. También señaló David que el sector de Leavi le había impedido la participación dentro del Frente de Todos. Claro, ¿no? que se le hicieron imposible, dijo. Se me Sí. hicieron como la vida imposible y bueno, tuve que salir. Por eso justamente la Que persona. no le habían termina abierto la haciendo. interna, que no le habían abierto la interna. Exactamente, esa es la situación. Eso es lo que planteó el diputado nacional Javier David. Bueno, ahora resta ver cómo de alguna manera, porque recuerden, este sábado se cierran las listas de candidatos, ya se cerraron las alianzas electorales para las provinciales, este sábado se cierran El 17, las justamente. candidaturas, y hay que ver cómo impacta y cómo influye la elección nacional en la elección provincial. 17 cierran las candidaturas provinciales. Se va a conocer antes porque los cronogramas internos dentro de los frentes vencen antes del sábado, así que Perfecto. vamos a tener novedades en la semana. ¿Tendrá algo que ver la docencia por los números magros de Urtubey? Preguntan acá. Hola, a ver, la realidad le da una paliza a Macri, aún continúa culpando al pueblo por su mala gestión. Bueno, llama la vamos a hablar atención de la eso, sí. nacional ahora Tremendo. sí. Vamos a hablar, Claro. esto era un poco el paneo de lo que pasó en la provincia, entonces en la provincia se impuso cómodamente el Frente de Todos, solamente ganó en 2 departamentos, recién nos lo decía Juan,
La Poma. El No. doctor Urtubey junto a La Baña en Los Andes y... Los Andes. Los Andes y Molinos. Los Andes y Molinos, dos departamentos muy chiquitos. Lara Gross hizo una muy mala elección en su Distrito. territorio chico, Sí. en Orán. Increíble elección del Frente de Todos en Salta, la verdad que, y gran retroceso de Cambiemos en la capital salteña con 120.000 votos menos que la elección anterior. En 2 Todo. años. Ahora, vamos a la nacional donde sin duda, por supuesto la diferencia de 15 puntos es aplastante, pero la gran sorpresa, por lo menos para mí, es provincia de Buenos Aires, donde Kicillof aún amplió esa ventaja y llega a casi 19 puntos, 18 y monedas de diferencia con la gobernadora Vidal. Impresionante. Vidal la me distancia. parece que es irreversible. Ayer hubo discursos, el presidente Macri dijo que aún queda octubre, luego que los mandó a todos a dormir, luego la señora Lilita Carrió dijo que la elección es en octubre, que esto no es una elección, fue quizás la que más trató de alentar a sus seguidores. A Carrió no le importa lo que pase hoy, la fiesta es en octubre y vamos a ganar por el 50%, decía la señora Carrió. Sí. Y ojo con esto, bueno, el señor jefe de gabinete Marcos Peña, hemos hecho una muy buena elección. Bueno, Ojo, esto Esto lo era decía. apenas pasada las 6 de la tarde. Exactamente, cuando Después cerraron dijo el las escuelas. presidente, hicimos una mala elección. Una mala Y elección. el dato de que no hubo el datos oficiales hasta las 11 de la noche. Sí, el presidente ahí decía, a ver, podemos volver a la placa anterior, por favor. Este es un posteo de la cuenta del presidente. Quiero agradecerles a todos los argentinos que a pesar de las dificultades nos han acompañado. Este resultado nos obliga a redoblar los esfuerzos para que en octubre el cambio avance. Estamos acá dejando todo por el país. Vamos a seguir trabajando y haciéndonos responsables para que la Argentina salga adelante. Bueno, me parece que el presidente Macri no tomó nota de la enorme diferencia. Me parece que ya acá la Argentina eligió un presidente. No es una paso, eligió un presidente por esta diferencia abrumadora y debería empezar a trabajar en una transición ordenada. Ojo, porque pueden ganar los especuladores si Cambiemos insiste en no dialogar con los vencedores. Bueno, sin duda, dato, ¿no? hasta esta hora no se ha comunicado tampoco nadie de parte del gobierno nacional con Alberto Fernández, Bueno, que dato. sin duda es Un importante mal porque dato. Ahora, uno un empieza dato a trabajar. poco alentador. Felicitado tampoco, No. ¿no? Por primera vez las elecciones Y justamente democráticas cuando- argentinas no festejaron al ganador. Justamente cuando el desafío de esta hora es la institucionalidad, empezar a trabajar. Todavía no se ha comunicado nadie del gobierno nacional con Alberto Fernández, el ganador en estas elecciones. Ahora a las 10:30 hay reunión de gabinete. gabinete. Ayer en el búnker también hubo un encuentro. Se habla de que se trató de alguna manera de responsabilizar de la campaña. Primero a Marcos Peña, porque Marcos Peña hasta el final, el jefe de gabinete, dijo vamos a perder pero por 2 o 3 puntos, lo que lo dejaba con expectativas para octubre, por supuesto. Y también se lo responsabilizó a uno de los jefes de campaña, que es Durán Barba. A ver, vamos a recapitular. Entonces, los grandes perdedores, aparte del gobierno nacional, sin duda son los encuestadores, ¿no? Sí. Ninguna Otra vez. ninguna No. encuesta anticipaba esta enorme diferencia que se dio en el país. Se El trabajaba presidente- sobre una diferencia entre 3 y hasta 7 puntos. La Sí. que más daba Sí, era 7, 8 sí, puntos. sí, sí. Sí, el Así presidente con Macri locura. y los estrategas de campañas de Cambiemos señalaban que el voto vergonzante era el voto a Macri, sin duda que las encuestas no lograron reflejar que el voto vergonzante parecía ser el voto a la lista Fernández Fernández, porque salieron votos de todos lados y le llenaron la urna de votos. Increíble resultado y también una gran derrota que nadie anticipó, ningún No. encuestador, de la gobernadora Vidal. Solamente logró, pero achicando los márgenes, logró ganar en Córdoba y Capital Federal, Juntos por el Cambio, y perdió en absolutamente todos los otros distritos, incluidos, por ejemplo, Jujuy y Mendoza, donde gobiernan dos radicales importantes dentro de la UCR. Se van a venir grandes pujas dentro de Juntos por el Cambio. Hay dos ¿no? planteos, ¿no?, de la jefe de la campaña en que vos hablabas. La primera tiene que ver con la hiperpolarización a la que apostó el gobierno. Sí. La hiperpolarización a la que Sí. apostó Marcos Peña. La segunda también tiene que ver con dejar de lado lo económico, una situación que la sienten Que no se todos habla. los argentinos y ayer se vio reflejado. Ganó la heladera. Ganó la heladera, ganó la Ganó la heladera heladera. vacía, ganó la heladera vacía. Y el tercer dato, que no es poca cosa, es la derrota en provincia de Buenos Aires. Si la arrastraron a María Eugenia Vidal, que era uno de los dirigentes de Cambiemos, con mejor imagen, si la arrastraron a una derrota, le terminó afectando la imagen negativa de Macri
a María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. También quedó claro con esto que no solamente perdieron las encuestadoras, sino también los grandes medios, porque los grandes medios habían alineado su línea editorial más hacia el gobierno que hacia la oposición, ¿sí? El grupo Clarín, sobre todo, jugaba fuertemente alineado, el grupo La Nación y grandes medios de comunicación jugaban fuertemente la grieta. Clarín anoche, por ¿Qué decía volver, Clarín? Clarín anoche, cuando se conocían, volvé atrás, por favor, una placa atrás. Clarín decía, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo es vivir atrapado entre obsesión y Bueno. medio de Mientras irracional? estábamos hablando. Mientras todo- conocíamos los sí, resultados. mientras hacíamos el análisis de qué es lo que ha pasado, los resultados provincia por provincia, viendo justamente cómo se desarrollaba toda esta elección, Clarín estaba posteando La nota. acerca de esto, ¿no? Acerca de los trastornos obsesivos. Y Bloomberg, uno de los Sí. principales diarios económicos del mundo, la placa que sigue, por favor, uno de los principales diarios económicos del mundo, dice que se viene una gran venta de los activos argentinos después de que Macri vendió la primaria, ¿sí? Bueno. Perdió la primaria, incluso hablan de una devaluación de hasta un 25%. Hoy los bancos, por ejemplo, Banco Macro en este momento no vende dólares. Banco Macro en este momento, a través, si vos querés hacer la compra online, no te vende dólares. No hay cotización, la brecha, recién veíamos en DABSA, que es otra casa de cambio, la brecha entre comprador y vendedor es de más de 5 pesos. Cuando la brecha es muy, muy grande, se habla de inestabilidad. Acá me parece que es el desafío que tiene la política argentina. Primero llama la atención que desde el gobierno nadie ha hablado. No. Ya es irreversible. Este resultado me parece a mí que es irreversible. Ya lo Es que mucha, queda, es mucha la sí, diferencia. lo que queda Son por más de delante, 3 millones de votos. Sí, ni aún sumando los votos, el 100% de los votos de Labaña, el 100% de los votos de Gómez Centurión y los de Espert, para el binomio Macri-Pichetto logran revertir la situación. Un detalle que hubo ayer, un agradecimiento, no sé si lo tendrá la producción, vos hablabas de Labaña. Alberto Fernández, un posteando tuit de también. Alberto Fernández agradeciéndole, a ver, ¿no? No No, es eso. el- Agradeciéndole la comunicación en Alberto Fernández a Roberto Labaña. Es un guiño, para los que leen entre líneas es un guiño de que ya hay algún diálogo y de que no va a ser como se esperaba de que Labaña le traslade esos Pero votos a vos, Macri. vos fíjate lo que estás diciendo, Juan. Labaña se comunicó con Sí. Fernández Sí. y el presidente Macri no, No lo hizo. Y el Ah, presidente es Macri increíble. no lo Ahí hizo. está. El posteo dice, agradezco el llamado y la felicitación de Roberto Labaña, un hombre a quien valoro y respeto enormemente. Bueno, otro gran triunfador ayer es sin duda que decían está muerto, después de esto está muerto, etcétera. ¿Qué dice? Después de esto está muerto, es el señor Massa. El señor Sergio Sí. Massa, que encabezó la lista de diputados provinciales, diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. ¿Y con qué? Con el acuerdo que sería el próximo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y todo se encamina a que así sea. Y algunos dicen que esa gran diferencia que sacó Axel Kicillof tiene que ver, por supuesto, con una ola nacional, pero también con el aporte de Massa. Queda claro que el peronismo cuando se une es invencible. acá. Eso de mí, a eso iba. En el 2015 hay mucha gente que trata de comparar estas elecciones con el 2015, cuando hubo en las PASO una diferencia del 7% de Scioli sobre Macri. La gran diferencia con el 2015 es que lo tenías a Massa en una tercera vía que si el gobierno... junto a José Manuel de la Sota. Exactamente, que no es poca exactamente, cosa. y que era Córdoba. Si el gobierno nacional apostó que esa tercer vía a quien iba a romper el voto peronista fuese Roberto Labaña, se equivocaron. Claro. Evidentemente se equivocaron, no es lo mismo ahora con el peronismo unido, con Massa dentro del kirchnerismo, y se hizo mucho más complicado y se terminó viendo lo territorial que tiene, el trabajo territorial que tiene en Massa en la provincia de Buenos Aires. 48% sacó, ¿no? Un detalle, 48%. Massa, y también una de las listas la encabeza Malena Galmarini, que es la mujer. O sea, Bueno, jugó a fondo. Y perdió casi todas las intendencias que tenía, salvo la de Jorge Macri y 2 o 3 más, todas las intendencias que tenía Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero también perdió, por ejemplo, Schiaretti en Córdoba. Schiaretti iba con boleta corta, llevaba a sus propios diputados nacionales sin presidente y vice y salió tercero. Venía de ganar por paliza y ahora El salió 60%. tercero. Ojo porque a octubre Schiaretti me parece que va
es peronista, va a rumbear el carro para otro lado. Alberto Fernández lo va a llamar. Alberto Fernández demostró mesura en su primer discurso, demostró un llamado al diálogo, dijo que no va a gobernar solamente para los suyos, para los que lo votaron, sino para todos los argentinos. La apuesta que hizo el gobierno nacional durante estos 4 años de gobierno era la grieta. Era elegirla a Cristina Fernández de Kirchner como enemigo y decir, definirse por contraste a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, parece que la estrategia que en algún momento le funcionó, ya no le funciona más y ganó la heladera. Bueno, detalle que charlábamos acá, ¿no? Cuando fue el cierre en Rosario, veíamos la presencia de 14 gobernadores. 14 gobernadores que nos parecía muchísimos que nos parecía muchísimo y que de alguna manera terminaron determinando estas elecciones. El segundo detalle, hablábamos acá de que las 10 primeras elecciones provinciales donde se había unido el peronismo, ganó el peronismo. El resultado fue favorable. Había ganado el peronismo y hablábamos, no, tienen una lógica provincial las elecciones, pero cuando se unió el peronismo, porque se terminó uniendo Alberto, Cristina y Massa, Sí. bueno, a la vista están los resultados. Finalmente parece que cuando aún se dudaba de la estrategia electoral del Frente de Todos, de Fernández, parece que fue una estrategia acertada ver a una Cristina Fernández de Kirchner que de alguna manera fue relegada en la campaña, en la comunicación, tratar de hacer de Alberto Fernández un hombre común, un hombre que toca la guitarra, que saca a su perro, mientras Mauricio, que al principio era Mauricio, se transforma en Macri. Esto lo decía Andrés Malamud, un gran pensador y un gran escritor. Mientras Juntos por el Cambio, que al principio eran personas, era María Eugenia, Mauricio se transformó en Más Vidal, en cercano. Macri, etcétera, se alejaron, etcétera. Alberto Fernández se convirtió en un hombre común. Cristina Fernández de Kirchner se relegó totalmente en la campaña. Ayer incluso Cristina Fernández de Kirchner salió en un discurso grabado desde Río Gallegos, desde su casa, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque se jugó mucho después de que ya se conocían los resultados y de alguna manera demandándole al gobierno nacional que dé a conocer los datos, porque ese fue el otro gran dato de la elección, que se demoraron mucho los datos por la empresa justamente Smartmatic, que venía cuestionada, se demoraron mucho los datos, pero fue un mensaje mesurado el de Cristina. Aún el de Cristina fue un mensaje mesurado, ¿no? Sin duda hablamos de la estrategia exitosa del Frente de Todos, pero también debemos hablar de lo equivocado que fue no solamente la estrategia discursiva de Cambiemos de acentuar la grieta, sino también Pichetto. No terminó sumando nada, no sumó terminó gobernadores, absolutamente nada. no sumó al peronismo y fue realmente ayer tenía una cara de cuando llegás tarde a la fiesta. ¿viste? Bueno, se le cuestiona... La mejor definición. Se le cuestiona al gobierno nacional la no apertura, ¿no? La no apertura del frente, porque lo sumaron a Pichetto. No sumaron peronismo, Pero sumaron a Pichetto. Atrás de eso no sumó absolutamente Solo. nada. Pero Eso los es votos- La pelea muy dura con el radicalismo. ¿Qué espacio le terminó dando al radicalismo el gobierno nacional? Y Ninguno, muy poco. ninguno, nada. Muy poco. La alianza... Salvo Guga Lustó en Buenos Aires, nada más. Bueno, pero a Guga Lustó, y ahí viene otro armado que fue uno de los pocos casos en el que al gobierno le fue bien, es en Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta, que tuvo otro armado. Justamente vos lo estás diciendo, que Rodríguez ganó. Larreta tuvo todo, hasta socialismo metió adentro de su alianza a nivel local en Ciudad de Buenos Lo Aires. tenía el socialismo y lo tenía Guga Lustó. Claro, tuvo tradición. Ese espacio no lo dio el gobierno nacional con sus aliados estratégicos, con los aliados fundadores de Cambiemos, no se lo dio y no amplió la base electoral. Totalmente lo contrario, pasó en el peronismo, que terminó uniéndose a estas Hay elecciones. que ver si, sobre todo el oficialismo, está a la altura de la responsabilidad que le toca ahora, porque esto es irreversible. Decir que pueden revertir esto, me parece que no entendieron. 5 puntos era reversible, 6, 7. ¿Por qué es distinto al 2015? Porque en el 2015 eran una opción nueva, en cambio ahora ya dejaron de serlo y todo el mundo sabe para dónde va. El presidente Macri mismo te dice, hay que seguir por este camino, hay que mandarle un mensaje a los mercados, etcétera. Con lo cual el camino, bueno o malo para vos que estás del otro lado, pero el camino del presidente Macri dejó de ser novedoso. Ya sabemos para dónde va. 15 puntos es completamente irreversible. Perdió el beneficio de la duda. Debería ahora sí, si está a la altura de las circunstancias, el gobierno nacional llamar a la oposición y transitar estos 3 meses que quedan hasta las generales de manera ordenada y coordinada, ¿sí? Por suerte el señor Fernández, en declaraciones que está haciendo en los medios, acaba de hablar Axel Kicillof, fueron más que moderados. Sí. Y sin dudas que cuando el gobierno nacional no quiso hablar de política,
vale más que Economía. nunca lo que decía Bill Clinton, el asesor de campaña de Bill Clinton, que le decía, es la economía estúpido. Es la economía estúpido, la gente la pasa muy mal. El presidente Macri tenía muchas alertas al respecto. Cuando iba a inauguraciones en fábrica, cuando iba a lugares donde estaba la gente común y le gritaban cosas al presidente Macri que la estaban pasando mal los obreros, se cerraron muchísimas pymes, creció la pobreza, creció la indigencia. El país, la gente la pasa muy muy mal y los medios y el creerse el microclima de la política sin duda lo alejó de la realidad del ¿Qué gobierno tema este de nacional. las encuestas y qué tema este de, vos hablabas, Semi, de las alertas, ¿no?, que se le prendían al presidente Macri, en relación a que hasta el último día Marcos Peña le dijo, vamos a perder por 2 o 3 puntos, lo que generaba expectativas en el búnker de Juntos por el Cambio de revertir esa elección en octubre y de un eventual balotaje en noviembre. Bueno, se manejó toda la campaña con un escenario que no fue tal. Con un diagnóstico ahí distinto. el planteo es si le mintieron o si se equivocaron. No hablaron de economía. No hablaron nada, No hablaron de nada, economía. absolutamente esto nada. ratifica quizás que el gobierno nacional es un gobierno muy porteño donde vive un microclima. Acordate, Ciudad de Buenos Aires tiene un PBI por habitante similar al de Holanda. Bélgica. O sea, Exactamente. es primer mundo, pero solo Ciudad de Buenos Aires. Y atrás hay todo un país que la está pasando muy mal. No digo que Ciudad de Buenos Aires no la esté pasando muy mal, pero es en un contexto totalmente distinto al que se pasa, por ejemplo, en el norte de la provincia de Salta, donde todo el mundo le dio la espalda al presidente Macri. ¿Cómo se sigue acá? ¿Cómo se sigue? Hay que Hasta ver. diciembre. ¿cómo Hasta se- diciembre. Lo urgente, lo que se está planteando, comienza la semana en lo económico muy complicado. Venimos diciendo las alertas que se están dando, esta disparada que tiene el dólar, la caída también de las ventas del valor de los bonos de hasta un 35%. Lo urgente es justamente convocar a un diálogo de los equipos económicos y empezar a trabajar en una transición. Sería muy sano, ¿no? Porque Llama en la definitiva atención, porque eso. los discursos del presidente y los discursos de Lilita Carrió no van en ese sentido. No, no. Van en un sentido, y ojo, Va, porque que van a revertir. que van a revertir lo este que es escenario. irreversible, pero en el medio, Es como en que el no medio toman se les nota. va a escapar el dólar, van a pasar muchas cosas si no hablan. ¿Y qué pasa? Van a quemar reservas, van a entregar un país muy, muy complicado. Es ya un llamado a trabajar conjuntamente en lo que sin duda es una transición. Así como en su momento, cuando ganó el presidente Macri, los argentinos hablaron ahora y todo el mundo lo respetó, incluso con quizás el desacierto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no hacer el traspaso de mando. Bueno, ahora, y que fue muy criticado por Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, ahora Cambiemos debe estar a la altura de las circunstancias y decir, listo, Que los argentinos hablaron, perdimos y tenemos que empezar este traspaso ordenado. Que a diferencia de lo que vos marcás, Emi, eso parecía algo hasta más gestual, ¿no? Sí. Parecía más gestual y no era la situación en la que se vive hoy. Esto de la necesidad, por ejemplo, de que se reúnan los equipos económicos y digan, mira, esta es la situación del país. O Era- que el presidente empiezan a Macri le trabajar dé un esto. mensaje no solo a los argentinos, sino también se lo tiene que dar a los mercados y se lo tiene que dar a la gente que quiere o no invertir acá Y en lo- Argentina y decirle, che, mirá, estamos en esto, darle Y lo algo de peor- previsibilidad más allá del color del gobierno. Lo peor en este momento es la incertidumbre. Para los mercados no tener una certeza de cómo se va a seguir desarrollando el plan económico es lo peor que le puede pasar y por eso justamente se está pidiendo en este momento, y uno de los temas que se va a tratar o que se le va a exigir al gobierno es la convocatoria al trabajar en los equipos económicos, ¿no? Porque esto repercute directamente en lo que pasa Acordate, en las casas. el FMI debe estar muy, muy preocupado, porque así nosotros estamos preocupados, ellos también porque tienen su crédito más importante, el crédito más importante de la historia, entregado a la Argentina. Somos los mayores deudores del FMI, nos llevamos más del 50% de la guita que tienen prestada. Acordate, a tal punto están el FMI mirando lo que pasa en la Argentina, que sabés que dónde, esto es públicamente conocido, dónde funciona la oficina del FMI en la Argentina, en el Sí. Banco Central. El Banco Central de la República Argentina le dieron una oficina al FMI y desde ahí monitorean la economía argentina. Bueno, deben estar más que preocupados. ¿Por qué? Porque el año que viene empieza el vencimiento de la deuda, ya hay que empezar a devolver la guita que nos prestaron para estos años para que el gobierno llegue hasta las elecciones. Vamos a tener que empezar a devolverla. Desde ya todos los economistas de todos los sectores dicen no hay plata con que devolverla, hay que hacer un waiver, un perdón. Tenemos que pedir una extensión de los plazos, una renegociación. Esto le queda por delante a Alberto Fernández. Y por otro lado, me parece que del lado de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, si comienzan a salir los de Lía, los Moreno,
la venganza, el ánimo de ajusticiar a los opositores, pueden empezar a perder. O sea, tienen que ser muy, muy mesurados. Alberto Fernández llamó a la unidad. Fue en Hay esa que ver si dirección el el kirchnerismo mensaje que tiene ayer, ¿no? por detrás Sí. no se le escapa, no Fue- se le Sí. desbanda. Dijo, se terminó la venganza, para las palabras de ayer, después de conocerse los mensaje de resultados ayer. de Alberto Fernández, se terminó la venganza, se terminó la grieta y justamente ese llamado también a contener a la tropa propia, decir, bueno muchachos, acá tenemos que seguir trabajando, todavía es la primera de las etapas que tenemos que sortear, el resultado ya parece irreversible, pero sin duda también hay que contener, ¿no? Ayer quien comenzó en el acto de Axel Kicillof fue Máximo Kirchner, y también fue en esa orientación, fue un discurso Moderado. mucho más moderado, planteando sí la situación económica que trató de esconder el gobierno nacional. Ahora, con el diario del lunes, erróneamente no hablar de economía. Sea quien sea el gobierno que venga, que todo indicaría que es Fernández, acá va a pasar dos cosas. Primero, el 2020 va a ser muy complicado en lo económico, muy complicado en lo económico, y el ajuste va a seguir. El ajuste de la economía, venga quien venga, va a seguir en el 2020 y recién en el 2021 podríamos empezar, y se va a sufrir, se va a sufrir. Ahora, está en quemamos las naves. El presidente Macri tiene la opción de quemamos todo para llegar a octubre y tratar de remontar esto, lo cual es irremontable, o empezar a trabajar coordinadamente. Bueno, veremos qué pasa y veremos qué pasa con la política argentina. Durán Barba y Marcos Peña, hay que ver qué piensan. Los de grandes esto. señalados, Los grandes cerebros del gobierno. Y señalado como responsable de esta derrota, insisto, Marcos Peña fue quien insistió con la hiperpolarización y con las encuestas de decir vamos perdiendo por 2 o 3 puntos. Y de igual manera, en el mismo sentido, trabajó Durán Barba. También a Durán Barba lo responsabilizan por no haber desdoblado las elecciones en provincia, porque dicen, hubiese sido otro el escenario si ganábamos en provincia de Buenos Aires, y lo responsabilizan a Macri de la imagen negativa de haber arrastrado a María Pero Eugenia Vidal. pará, que hay un dato interesante. En provincia de Buenos Aires le fue mejor a Macri que a Vidal. Sí, Le fue mejor a Macri que a Vidal. Entonces se cae también un poco ese argumento. bueno. Bueno, hay otro tema. ¿Qué va a pasar en la justicia? La justicia argentina es una justicia que está mirando las elecciones. La justicia argentina labura para el poder político de turno. Lamentablemente esto es así. ¿Qué va a pasar en la justicia? ¿Cómo se va? Hay muchas causas que tiene este gobierno. La negociación con el dólar futuro. Lo que hizo Nicky Caputo cuando estuvo a cargo del Banco Central de la República Argentina, que se fugaron reservas, así se licuaron reservas para mantener el precio del dólar, cómo ganaron amigos al gobierno con la compra-venta del dólar, el tema de la energía solar, de las licencias para los parques solares que los habían ganado empresas cercanas al presidente Macri y que luego revendieron sin hacer un peso de inversión, ganaron la instalación de estos parques Las solares aerolíneas. y la revendieron y ganaron en el pasamano, ganaron muchísima Las plata. aerolíneas de la familia Macri que también fueron vendidas y le otorgaron rutas aéreas. El correo argentino, la deuda que se perdonó a la familia Macri también, cercana a los 70 millones de pesos. Ojo, una burrada. ojo, también en esto, ¿qué va a pasar? Y después se dio, según lo que empieza a conocerse, un gran corte. La gente más grande era más proclive a votar a Macri Pichetto. A medida que ibas bajando en la edad, la gente votaba más Fernández, ¿no? Ahí también tenemos otra grieta y es una grieta generacional más que socioeconómica, ¿no? Los más jóvenes votando mucho Fernández. ¿Tenemos más datos? También otro dato para destacar en estas elecciones, también la alta participación que han tenido Sí. el electorado, ¿no? Más del 75% de los empadronados fueron a votar este día domingo, que es un dato también, ¿no? Se hablaba del voto vergonzante. Bueno, lo que se analiza ahora en realidad que es un voto casi hasta positivo, si se quiere, es lo que están analizando algunos de los sectores. Que no fue vergonzante, sino que fue positivo, es decir, no fue castigado. Bueno, ¿sí? la derrota en lugares importantes de Juntos por el Cambio. Pienso en Mendoza, Sí. en que es gobernada por Alfredo Cornejo, que es radical. Pienso en Jujuy también. Sí, En Morales Jujuy perdió. Morales queda muy complicado con este Tremen- escenario. tremenda- Fue muy agresivo Morales. Muy duro, fue uno de los más duros en contra en Cristina Fernández de Kirchner, también por la pelea también que tiene muy fuerte con Milagros Sala. Hay lugares Santa Fe. que eran muy importantes para el gobierno nacional que terminó siendo derrotado, salvo Córdoba, que en Córdoba se esperaba una diferencia mayor
una Pero diferencia se mucho más acortó. abultada, sacó 17 puntos. Se achicó mucho, hizo gran se elección. esperaba el más de kirchnerismo en 20%, Córdoba. más de 20%. En Jujuy, por ejemplo, el Sí. Frente de Todos se impuso con casi el 16 puntos, 46 puntos sobre 29 puntos que sacó Juntos por el Cambio, donde la figura de Gerardo Morales, muy cercana al macrismo, se esperaba que el resultado fuera otro. Bueno, Una Gerardo gran Morales derrota, ya había ¿eh? perdido muchos votos en la elección provincial Gran de derrota. acuerdo a las elecciones anteriores. Bueno, a mí me quedan dos cosas. Primero, me parece que con esto se termina el mito de que un empresario exitoso es un buen gobernante, ¿sí? Un empresario, si maneja bien sus empresas, si sabe hacer guita, en consecuencia tiene que ser un buen gobernante y va a saber manejar bien el Estado. Esto queda demostrado que no es así. No es lo mismo ser un buen administrador de una empresa que un buen gobernante, son cosas totalmente distintas. No es lo mismo ser un buen panadero que un buen conductor de televisión, es más o menos así. Son dos cosas completamente distintas. Gobernar bien me parece que tiene que ver en la Argentina y en un país tan complejo como la Argentina en construir consensos, y el gobierno nacional no solamente fracasó en construir consensos, sino que alentó el no construirlos, manteniendo vigente una grieta que empezó antes del gobierno nacional, pero que el gobierno aún la profundizó. Y por otro lado, los medios, la cobertura de los medios de comunicación, sin duda me parece a mí que la nota del día de ayer fueron las placas de Crónica, cuando aún no se podían dar resultados. Crónica te iba Muy diciendo, bueno, Boca muy creativo. perdió, ganó, no sé qué, Argentinos tanto, Boca Con los equipos de tanto, fútbol con de los los- equipos de de los fútbol, dirigentes. claro, de los principales dirigentes que se postulaban, Argentinos, Fernández Fernández, Boca Macri, sin duda, fue una gran salida que tuvo Crónica. Y por otro lado, C5N, que se impuso al resto de las cadenas de noticias, pero holgadamente fue la cadena más vista, aún en un contexto económico muy difícil para C5N. Y en el medio conocemos que Cristóbal López, el dueño, ahí estamos viendo Córdoba, mira, Santa Fe, Argentinos 45, Boca 29, y así te iba dando Racing 52, Lorenzo 33 por Lamens, y así te iba Bueno, dando perdón, en Ciudad de Buenos Aires terminó siendo menos la diferencia, ¿no? 46 a, Ojo. 46 a 33, ojo con el balotaje. Ojo que no duerme tranquilo, No, me parece el no, señor no, para Rodríguez nada. Larreta. Sí, bueno, no pero, están- pero pará, sí. porque en el medio, acordate que el dueño, los principales accionistas de C5N están presos. Yo te digo si bien, si mal, pero Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos, y una de las causas por las que estaban presos era la de Oil. Oil era una cadena de combustibles, de venta de combustibles como Shell, YPF, etcétera, que decía el gobierno nacional tenía una gran deuda impositiva con la AFIP que superaba los 8.000 millones de dólares. Finalmente, y pasó en el medio de la campaña, pasó un poco desapercibido. La semana pasada se conoció un peritaje oficial de la Corte de Justicia de la Nación que dice que no solamente no debía 8.000, sino que debía menos de 2.000 millones, pero que estaban en un plan de pago y al día con el plan de pagos. O sea que no habían incumplido el acuerdo que hizo con AFIP. Y ojo, porque esto también va a traer consecuencias, la doble vara. Porque mientras por un lado a empresarios opositores que tendrán que explicar el origen de su fortuna, pero a empresarios opositores, la AFIP les hizo caer planes de pago y liquidó una empresa que funcionaba. A empresas como las del Grupo Macri, que tiene Correo Argentino, no hizo nada. Y en el medio, la gran cuestionada me parece que va a ser acá Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, que eligió investigar solo a los opositores, haciendo la vista gorda y diciendo que ella no podía investigar a los miembros de su propio sector político porque sería parcialidad, una cosa inexplicable, ¿no? Y que estaba enamorada de Macri. entre Hablamos del tema económico. Sí, ya está el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Bueno. Se convocó a la primera persona que se convocó. Bueno, lógicamente está Marcos Peña presente, pero Guido Sandleri. La cuestión económica es lo puntual en este momento. La reunión de gabinete se pasa a la tarde, pero ahora el equipo se va a empezar a trabajar ya desde lo económico para contener Va la a ser situación un del mediodía día. jodido en cuanto a la economía. Bueno, Un venimos mediodía. diciendo, Ya el vamos- dólar está alto y cuando el dólar sube todo, ¿eh? Sube Así la bueno. nafta, sube el Se súper, traslada sube las directamente a la tarifas, vida, sube sí. todo. Acá llega un mensaje, el gobierno está mandando un mensaje que es: nos tomamos unas horas para pensar más en frío las elecciones de ayer.
Las PASO nos dieron un mensaje muy duro. Duele perder de una forma tan contundente y para muchos resulta complejo imaginar una estrategia para remontar este resultado. Así todos sabemos que solo nos queda aprender de los errores cometidos, tomar lectura sobre los reclamos de aquellos ciudadanos a los que no pudimos alcanzar con nuestro mensaje y recobrar fuerzas para la dura batalla que nos espera. O sea que de diálogo, todo esto parece que olvídate. Tan solo el ejercicio de la buena política nos salva, trabajemos para recuperarla. Tenemos como bandera la verdad, transparencia y honestidad de lo hecho, que no es poco. Sabemos que no es fácil y solo podremos hacerlo y tener una oportunidad de revertirlo si lo encaramos juntos, dicen desde el gobierno. Este es un mensaje de WhatsApp que está mandando la gente Juntos por el Cambio a sus militantes. Seguimos firmes en esta meta. Equipo, banquemos.com, la página que eligieron Marcos Peña y Durán Barba para sumar adherentes. Bueno. 300.000 micromilitantes, 300.000 personas trató de movilizar ayer Marcos Peña, Durán Barba, para convencer a sus amigos de cómo tenían que votar a Juntos por el Cambio. Los famosos voluntarios que el sistema de WhatsApp... Defensores del cambio. Defensores del cambio. Ni pienso y leo lo que pusieron, ¿no? No pudimos llegar con el mensaje, no se hace un planteo de... yo no creo que sea el problema del contenido del mensaje o del mensaje en sí. Se trata de una cuestión justamente de lo que trató de evitar el gobierno nacional de hablar, que es de la situación económica de que están viviendo muchísimos argentinos. Fracasó la forma de hacer política del gobierno. Bueno, sin duda que esto también va a reordenar. Mira, ahí está, banquemos.com. Esta es la página por la cual se está difundiendo este mensaje de bancar al gobierno nacional, ¿no? Banquemos es cuando vos ya banquemos la parada, es cuando ya estás ya medio, está todo mal, sí, está sí, todo, ya, casi todo perdido. Sí, ya a mí no es como feliz, ¿no? Y encima, no sé, hasta la estética, todo, qué sé yo. Bueno, esto va a reordenar sin duda el escenario. Acordate, se vencen en una semana las elecciones provinciales, las categorías. El sábado. Esto va a reordenar mucho. Muchos que ya iban para acá, ahora van a hacer de nuevo un salto para acá, van a cambiar, va a haber salto con garrocha, esto que vimos en las nacionales que nos sorprendió de Pichetto para acá, para acá, lo mismo va a pasar en las provinciales, gente que ya tenía acá y ahora está orejeando y dice, no, pará, con este resultado yo me quedo acá y hago eso. Con garrocha, salto en alto, salto en largo, va a haber de todo esta próxima. Y el famoso poder supuestamente que tienen los intendentes, ¿no? Quedó demostrado que no es tal. Ayer hubo un gran movimiento de aparatos en distintos municipios, muchas denuncias llegaron. En Apolinero Sarabia nos decían que el intendente usaba las traffic para trasladar gente de consenso federal, también nos decían en Embarcación, en Pinchanal. Bueno, no pasó nada. La gente votó a quien quiso votar. Acá me dicen, ¿quién es el candidato a intendente de Leavi en la ciudad de Salta? El que se postula gana. Y atacar era el señor Kilodrán, pero yo no sé si Leavi es Fernández, si Kilodrán podría ganar o no. Además se sumaron, hay que recordar cuando terminó el frente en la semana pasada, se sumaron otras fuerzas políticas, por ejemplo Carlos Morelo, que decía que también quería ser intendente. Exactamente, el señor Carlos Morelo. Hay que ver si el titular de Agua de Salta se anotó dentro de ese espacio. Bueno, listo, ahí tenés otro. Pino Paspose. Así es. Bueno, se sumó el sector de Miguel Isa. El PJ. Hay que ver si propone algún candidato a intendente. Felicidad también está ahí. Bueno, y hay que decir que el único lugar donde ganó Juntos por el Cambio en toda la provincia de Salta es en San Lorenzo. Ojo, no en San Lorenzo como municipio, no en todo el municipio de San Lorenzo, sino en la villa San Lorenzo. San Lorenzo como municipio tiene distintos sectores, está Atocha Pueblo, Las Costas. Solo ganó en San Lorenzo y muy parejo en las costas. Muy parejo en las costas, donde, por ejemplo, ahora tenés todos esos nuevos barrios privados que se conoce como San Lorenzo Chico. San Lorenzo Chico y San Lorenzo son los dos mejores resultados que consiguió Juntos por el Cambio en la provincia de Salta. No ganó en ningún departamento Juntos por el Cambio. No ganó en ninguno. En ningún departamento, y sí sorprendió obviamente el resultado en Capital, que te lo repetíamos, 120.000 votos, verdaderamente impactante. Me gustaría una breve reflexión, si quieren hacer. No, yo pensaba en lo que terminaste diciendo, ¿no? De las elecciones provinciales, ¿cómo va a impactar esto? Porque yo coincido en lo que vos decís, Emi. Alberto y Cristina no es Leavi, y Alberto y Cristina tampoco es Kilodrán, pero el resultado es muy contundente. Es muy contundente y cómo va a impactar esto en las elecciones provinciales. Si Gustavo Sáenz, por ejemplo, pienso en Gustavo Sáenz, pienso en Alfredo Olmedo,
cómo van a hacer para provincializar las elecciones en un escenario muy polarizado. Yo creo que va a ser un escenario mucho más polarizado en el 26 de octubre próximo, cuando se voten las elecciones generales y se renueve. Hay que decir que el frente de Fernández en la provincia de Salta no es solo Leavi, también está Miguel Isa, ¿no? Está Miguel ¿Va a Isa. haber una paso entre Miguel Isa y Leavi? Bueno, ayer habló sí. Miguel Isa después de votar y dijo que había una cláusula que no habría unas pasos, que se tendría que armar una fórmula entre los dos, si hay acuerdo, obviamente. Yo había escuchado Godoy otra cosa. habló aquí cuando Sí. nosotros detrás Eso de va Cerrarse el Frente, cambiando, va lo cambiando. dijo, lo primero es tratar de llegar a una lista consenso. Sí, Pero se dejó establecido que los únicos dos candidatos serían Leavi y Miguel Isa. Y que irían una paso, Y dijo que irían Godoy. una paso. Eso fue lo que se habló. El mensaje de Miguel Isa, y habría que recuperarlo ayer, fue de que había una cláusula que decía que en principio la idea original es armar una fórmula entre los dos. Un consenso, llegar a Una un consenso. fórmula de consenso. Una fórmula de consenso. Y si Claro, no, pero ayer largó si no también. logran Si no, el consenso, interna. dirimirlo en unas elecciones. Pero ayer en unas largó el pasos. sector de Miguel Isa ya unas gráficas, Una unas gráfica. flags donde Sí. dice Miguel Isa gobernador. Que el propio entorno de Miguel Isa no dijeron si se trataba de una campaña que habían hecho ellos, de Oficial. afuera. Acá me dicen que sí, que Sí, la estructura ok. del frente permite las pasos. Bien. Permite las pasos. O sea que, sin duda, que dentro de un frente electoral siempre tratan de ver si logran un consenso. Y si no logran consenso, van a las urnas y las urnas decidirán, como ocurrió, por ejemplo, en la categoría de diputado nacional entre el señor Godoy y el señor Guaymás, que compitieron y se impuso el señor Godoy. Bueno, Bueno, pero lo mismo pasaría. el sábado se cierran las listas acá en la provincia de Salta. Hay que ver cómo impacta eso. Hasta acá, En el escenario nacional, cómo impacta en lo provincial. hasta Claro. acá en lo provincial tendríamos 4 frentes electorales, que son, uno, el Frente de Todos, donde está el señor Isa y el señor Leavi, que si no llegan a un consenso van a interna. Entonces, Frente de Todos, Isa Leavi. Segundo, Sáenz Gobernador, donde está el señor Sáenz. Tercero, Olmedo, ¿cómo se llama? Olmedo Olmedo Conducción. gobernador. Olmedo gobernador. Olmedo Gobernador, donde está el señor Olmedo, claramente. Con los Y- radicales Dispares y Biela, ¿no? Y por último, el FIT, el Frente de Izquierda, donde, bueno, no sé si estará el señor Del Claudio Plao. del Plao No se o la sabe señora todavía. Violeta Gil. Ayer una gran sorpresa también. Fíjate vos cómo muchas veces en los medios se infla y parece que va a pasar una cosa y termina pasando Lo de en la José Luis realidad Espert. otra. Es José Luis Espert. José Luis Espert, que parecía que iba a salir detrás de la baña y las encuestas le daban 5 puntos, terminó por debajo del Frente de la Izquierda y de Nos, de Gómez Centurión, y terminó relegado a un sexto lugar. Primero salió Fernández, segundo Juntos por el Cambio, tercero La Baña, cuarto Sexto. La Izquierda, quinto Nos, sexto José Luis Espert. 2.2. 2.2. 2.2. Se terminó la aventura electoral de Esper. Muy mala elección. Muy pobre ¿no? la elección, muy pobre la elección. Y bueno, Esto dice que las recetas liberales o neoliberales en la Argentina no van más, por lo fueron menos por un rechazadas, tiempo. por lo menos por el momento fueron. Lo que hay que también fueron que decir, rechazadas. el cuarto, si uno empieza a analizar los resultados electorales, el voto en blanco fue de más de 750.000 votos y se Mucho, pondría como la cuarta, si se quiere, el cuarto resultado electoral, Mucho. ¿no? Atrás de Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Federal y el Bueno, voto en blanco. y hay que decir que fue a votar mucha gente ayer, ¿no? Mucha gente. 75% del padrón votó ayer, acá en Salta el 72%. Se genera una nueva expectativa. Viste que llegábamos a la elección, por lo menos era mi sensación que llegábamos a la elección así con un poco de apatía. Se genera una nueva expectativa con este Yo creo que resultado. sí, sí. parece que Siempre sí. que hay éxito genera esa... Siempre que hay un cambio, ¿no? Siempre que hay un cambio. y es contundente y la gente se sube a ese tren. Suele El subirse desafío a está ese en la tren. dirigencia. Ahí está, mira, ahora esta es la también, placa. ¿no? Esto era lo que se sacó ayer desde el sector de Miguel Isa. A ver si lo podemos achicar un poquito, si son tan amables. El Ahí está. futuro es con todo y ya empieza a Con la utilizar estética, justamente... del Frente de Todos. Bueno, Exactamente. esa es entonces la placa que se liberó ayer desde el sector de Miguel Isa. Yo te decía, fíjate que ayer Alberto Está más Fernández... cómodo Miguel Isa en este Sí, espacio. está más lo cómodo, digo. se lo ve más cómodo, Federal, se lo es ve más cierto. cómodo. Lo decíamos que siempre fue más afín al kirchnerismo y siempre fue mucho más crítico que Urtubey para con Macri. Sí, Bueno, siempre también. fue así. ¿Y cómo sigue la carrera de Urtubey? Alberto Fernández lo convocará a Urtubey o Urtubey? Yo creo que Porque sí. Todos descartábamos que la fórmula La Bahía de Urtubey salía tercera. Algunos, porque veíamos las encuestas, todos teníamos dudas si ganaba Macri, si ganaba Fernández, pero
personalmente yo pensaba que si ganaba Macri, lo iba a convocar a Urtubey. Lo iba a convocar a Sí, ayer Urtubey. una de las preguntas de los medios nacionales de Fernández Urtubey era lo si era convoca. funcionario de Macri. Claro, Fernández lo convoca a Urtubey. Bueno, en Urtubey fue muy duro con el kirchnerismo. Fue muy duro, es como que rompió algunos puentes, no así con Alberto. Exactamente. Hay que ver si lo convoca y Hay que y hay que decir que las elecciones terminaron siendo muy pobres. No, pero además Muy también pobre, no- Juan Manuel no se Urtubey terminó hay formando. que decir que tenía una relación bastante más cercana con Alberto Fernández en la época en que Alberto Fernández era un desterrado del kirchnerismo, ¿no? O sea, tiene el puente con Alberto Fernández, habrá que ver si lo saca a relucir y se quiere sumar y lo invitan o no. Hay que decir que Alberto Fernández también tiene un pasado político. Antes de ser jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner, fue diputado en la Ciudad de Buenos Aires con Cavallo, ¿sí? Con el ex ministro de Economía de la Nación, que era 100% liberal. Y esto te habla de la ubicuidad, de la posibilidad de Alberto Fernández de estar acá, de estar allá, según las circunstancias, lo cual yo no sé si es malo o bueno, porque alguien que es totalmente rígido en la política, en un contexto que va cambiando, me parece que choca. Sí, de hecho estaba muy peleado con Cristina Fernández de Kirchner, no se hablaban creo que habían dicho hace por lo menos 5 años, y bueno, acá están. Se Con tomaron una el fórmula café, armada. Se tomaron el café. Recién Emiliano decía qué es lo que va a pasar con Urtubey. Bueno, Urtubey también habló ayer después del resultado electoral y dijo algunas palabras y habló acerca de que el 10%, casi un 10% sabe que la Argentina tiene futuro. Vamos. Pero también uno piensa acerca de la gobernabilidad de la provincia, porque el frente electoral que a él lo contenía, hoy está, los partidos que lo apoyaban, hoy están en 3 de 4 frentes, ¿no? Vamos ahora sí una comunicación telefónica con quién, con estos resultados, sería senadora por la provincia de Salta, y estamos hablando de la señora Nora Jiménez. ¿Cómo le va, Nora? La saludamos del estudio Somos la Mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué lectura hace? ¿Qué espera del gobierno nacional? ¿Cómo llegamos a las elecciones generales, Nora? Bueno, esperemos que la situación económica y social no se agrave, que Macri y su equipo entiendan la opción que han hecho los argentinos en forma tan contundente realmente, y con una diferencia tan grande, y que sean facilitadores de la transición que necesitamos para empezar otra etapa que nos devuelva la esperanza y nos permita salir de esta crisis. Nora, ¿esperaban este resultado tan contundente en la provincia de Salta? No se escucho. Sí, esperaban este resultado tan contundente en la provincia de Salta. No, personalmente no, sabíamos que la tendencia era favorable, que estábamos en condiciones de ser la primera fuerza política, pero no esperábamos esa diferencia tan grande tampoco en el país. ¿Y esto reorganiza el mapa provincial de cara al cierre de lista que va a ser el sábado? Por supuesto, porque además lo importante en la democracia es que los marcos y las referencias políticas lo da la gente con su voto. Y acá se ha producido una modificación del mapa político con el mecanismo más acertado, que es con el voto de la gente. ¿Cómo será la próxima composición de la Cámara de Senadores de la Nación? ¿Tendrá mayoría con estos resultados el kirchnerismo? No, la verdad que todavía no, personalmente no he hecho los números, pero entiendo que va a haber... Uy, perdimos la comunicación. Bueno, recordá que con estos resultados lo que se ve es que sí, efectivamente el sector de Fernández tendría mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y con el encima, con el plus de que la Cámara de Senadores estaría presidida por la señora Cristina Fernández de Kirchner, lo que no es poca cosa, porque tendría mucho poder, porque ella lo ejercería, no sería como la señora Michetti, que estaba un poco perdida en la presidencia de la Cámara de Senadores. Y si se cumplen los compromisos, la Cámara de Diputados de la Nación estaría presidida por Sergio Massa,
lo cual obligaría a un constante diálogo de todo el peronismo. Me parece que el peronismo entendió la lección del 2015 de que tiene que tratar de ordenarse y estar unido. De todas maneras, el peronismo cuando toma el poder aglutina todo detrás del poder, ¿no? Y sobre todo no pelearse con el sindicalismo, más allá de los malos resultados, por ejemplo, en Salta, del sindicalismo peronista, como Ibarra, que en realidad ya estaba más cerca de Cambiemos que del peronismo, o el señor Jorge Guaymás, más allá de los resultados del sindicalismo, el peronismo históricamente gobierna con el sindicalismo y no contra el sindicalismo. Y ojo, porque entre las exigencias del FMI para el año que viene está la reforma previsional y la reforma laboral, las dos reformas que tienen mucha contra dentro del sindicalismo, que el sindicalismo no las avala, pero el FMI las pide para poder renegociar la deuda que se viene. Va a ser un mecanismo así de relojería muy complejo. Pienso en los errores, ¿no? Y vos hablabas de peronismo y hablabas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Dentro de los errores del gobierno nacional, el correrlo de la mesa chica de Emilio Monzó, ¿no? Un hombre puro... de la mesa chica de Cambiemos. De la mesa chica de Cambiemos, un hombre puro del peronismo y que le daba otra visión al gobierno nacional justamente y tenía la capacidad de lograr otro tipo de acuerdos dentro de la Cámara Baja. Lo corrieron a Monzó y cambió el cuadro. Obviamente también cambiaron muchas cosas, cambió la situación económica, cambió la situación política, pero tuvo un retroceso muy grande, muy importante dentro de la Cámara de Diputados. Nos piden que repitamos los resultados de Salta. En Salta con casi el 49%, casi el 50% se impuso la fórmula Fernández-Fernández. Segundo salió Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio con un 23% aproximadamente. Y tercero en Unión por Salta, Consenso Federal, con un 18%. Bueno, a todo esto el candidato a senador de Unión por Salta, el señor Lara Gross, en su propio distrito en Orán, sacó solo el 10% de los votos, menos que el promedio provincial de esa fuerza política. La mitad. Y el gobernador Urtubey, la fuerza oficialista, solo ganó en 2 departamentos. ¿En cuáles? En Molinos y Los Andes. En La Puna. En el norte provincial, la fórmula Fernández-Fernández, ¿cuántos votos sacó? El 70%. El 70%. Y Juntos por el Cambio, en los 5 departamentos del norte salteño, sacó 1 de cada 10 votos. En la capital de Salta, el frente Juntos por el Cambio comparado con la elección anterior, ¿cómo resultó? En el 2017 Martín Grande salía electo diputado nacional con 207.000 votos en capital, ahora sacó 77.000 votos Juntos por el Cambio. De 207.000 a 77.000. 120.000 votos, más del 60%. Mucho, ¿no? Impresionante. Bueno, eso... ¿Será candidato Martín Grande con estos números? No lo sé. Vamos a tratar de preguntarle. Está difícil. Y Juntos por el Cambio solo se impuso, ni siquiera en un municipio, sino en un distrito de un municipio, en un circuito electoral de un municipio que es San Lorenzo y Las Costas. El dólar por las nubes. Qué placa esa, te da miedo, ¿eh? Sí. Te da miedo. A ver. El dólar ya supera los 50 pesos en algunas casas de cambio. Ponlo amplio, por favor. 55 en algunos lugares también. Hay algunas páginas, por ejemplo, el Banco Central, Banco Macro, ya no están vendiendo tampoco, no están operando. Mirá lo que es esa brecha. 47 compras, 55. Cuando vos tenés esa brecha tan grande es inestabilidad total. Es que no hay certeza, entonces las casas de cambio y los bancos se cubren por una eventual devaluación. Incertidumbre, gran responsabilidad del gobierno nacional, ¿no? Sí. Que a esta altura de la gran derrota se esté planteando cómo revertir un resultado electoral que parece inalterable para en el próximo 26 de octubre y no comenzar a plantear un modelo de transición que acerque al otro equipo económico. Y hay un Twitter de Alberto Fernández reciente también que estaba viendo donde dice los mercados reaccionan mal cuando se dan cuenta que lo estafaron, en alusión al gobierno. Bien. Es decir, que de los dos lados ya están hablando de que los mercados van a golpear fuerte la economía argentina. Ahora el riesgo país está subiendo, ya subió el riesgo país un 0,10%, pero se prevé una tendencia alcista. Como vos lo marcaste, Emi, ¿no? La necesidad de que el gobierno salga y dé un mensaje no solo de tranquilidad para los argentinos, sino un mensaje de tranquilidad para los mercados y para los inversores. Ya pierden a esta altura de la mañana el 20% de las acciones argentinas, los ADR, y 6% los bonos argentinos.
Bueno. heavy. Bueno, tremenda la Complicada. situación. El equipo económico, entonces lo repetimos, está en Casa Rosada. Se planteaba una reunión de gabinete que se trasladó para la tarde y durante la mañana se convocaron principalmente, por ejemplo, a Guido Sandleri, el funcionario Se hablaba de Economía. cambios también en el gabinete, ¿no? Me parece Se que hablaba de cambios. ya no tiene, solamente, Sí. me parece que solo le queda al presidente Macri, si está a la altura de las circunstancias, es ordenar el traspaso del mando. Ayer los argentinos, les guste a algunos, no les guste a otros, pero mayoritariamente votaron un cambio en la orientación política del gobierno, un cambio en el rumbo político del gobierno. Solo le queda al presidente escuchar a las urnas, no ser necio y ordenar el traspaso del mando, Bueno, me parece, ojalá, ¿no? ojalá que así sea Que por el así bien la de todos. entienda este gobierno. Bueno, a ver qué titulan los principales medios del país. Ponelo, por favor. Estamos viendo, me parece, Infobae, ¿no? Así es, tras la derrota en Las Pasos, Mauricio Macri está reunido en Casa Rosada con Marcos Peña y el equipo económico, es el dato que te decíamos, llegó a las 9 de la Peña, mañana. increíble, Marcos Peña pasó crisis, pasó derrotas. Muchos le achacaron el inicio de la crisis cuando cambió y relajó las metas de inflación y bajó, etcétera, cuando esa Sí. famosa conferencia de diciembre con el entonces titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, con Duhovne, etcétera, donde se relajaron un montón de variables que dio, según dicen los economistas, dio paso a la crisis que luego siguió todo el 2018 y 2019, y aún así sigue digitando el gobierno Marcos nacional. Peña ayer pasada las 18 horas decía, hicimos una muy buena elección. Cuando 2 Sí. o 3 horas después Mauricio Macri dijimos Después una habló, mala. después habló también de el boca de urna, que es la herramienta que trabajamos los periodistas durante gran parte de la jornada, porque los datos no se podía acceder por justamente esta denuncia que se hacía con Smartmatic. Pero ¿no? a mí me llama la atención de que el presidente Macri lo dijo, nosotros trabajamos con una metodología que todos la conocen y que ya la viene repitiendo Cambiemos, en que son las mesas testigos, y ellos sabían del resultado. Sí, lo sabían. Sabían del resultado, entonces llama la atención, entonces digo, Macri, ¿a quién reconoció le la, miente Macri Peña? reconoció la derrota, una dura derrota, una mala elección mucho antes de que estén los datos Eso es oficiales. muy llamativo. Sí. Muy llamativo. Muy poco serio lo que hizo ayer el gobierno nacional de reconocer la derrota sin Sí, datos sí, oficiales. tremendo. No Termina- había cargado un solo dato. Era como que nos escondían, mira, y esto titula La Nación ahora, Macri ganó en la Antártida con el 77% de los votos y Fernández quedó en quinto lugar. Bueno, pero es la base, la base Marambio. debe ¿Cuánto, ser, no cuánto sé. del padrón electoral es? ¿Qué porcentaje de la Salió Antártida? Gómez Centurión ahí. Segundo El hombre se- sí, de la se- Fuerza Claro, Armada. claro, está bien. Fuerzas Armadas. Bueno, hay que decir que ayer, esto es inaudito, no pasó en ningún país del mundo. Ayer estaba buscando yo antecedentes. En ningún lugar un gobierno reconoce una derrota o se declara ganador de una elección sin datos oficiales. un solo dato cargado. ayer pasó esto, salió antes el gobierno que la oposición, que Fernández a decir, perdimos la elección, vayan a dormir, mañana vamos Bueno. a hablar. Y esto fue a propósito, fue sin querer. Ahí está el presidente Macri. ¿Lo vemos un segundito, por favor? Muchas gracias, muchas gracias. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está, a dormir y Qué a empezar a picheto. trabajar. Ahí el presidente Macri le dijo a los bonaerenses, no se la pierdan a María Eugenia, felicitó a Rodríguez Larreta, que es una persona a la único que ganador. siempre le costó todo. Rodríguez Larreta, increíble carrera hizo, porque impresionante. aparte zafó de el escándalo que tenía con Favaloro. Acordate cuando se suicida Favaloro, eminencias si las hay en la Argentina, con una carta que muy dura en términos morales para la dirigencia política de ese entonces, reclamando una deuda que tenía el Estado Nacional para con su fundación durante el gobierno del presidente de la Rúa. Antes de suicidarse le envía una carta al presidente de la Rúa. El que era titular del ANSES en ese momento, o del PAMI era, ¿no? Del PAMI, del PAMI, era el señor Rodríguez Larreta, que tenía una gran deuda con la fundación de Favaloro y ante quien Favaloro incesantemente había apelado al pago, a esto, a aquello, porque estaba en riesgo la continuidad de la Fundación Favaloro. Y Rodríguez Larreta no dio respuesta. Incluso algunos cercanos a Favaloro lo acusaron a quienes estaban a cargo del PAMI en ese momento de pedir coimas. Y zafó de semejante escándalo, que se te suicide, estando vos en el organismo que le debe, uno de los próceres de la Argentina, pero aparte, Sí, sí, no sin solamente duda. prócer por sus logros profesionales, sino por su altura moral.
Y aún así, hoy zafó de toda esa ignífugo, situación. podemos decir que es ignífugo Zafó, Rodríguez zafó, Lames. zafó. Que ayer festejó algo dentro de Juntos por el Cambio. Igual no la tiene segura porque no hizo mala elección Lames. No, ¿no? y No. Lames, hay que decirlo, en muy poco tiempo también ha logrado cosechar el casi 34% de los votos de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una carrera que comienza y ya tuvo Tiene se que puso ver también Bueno, la convocatoria en Buenos Aires donde han sumado a Pino Solana, a Victoria Donda y otros sectores. Lo que llama la atención, hablábamos de Matías Lames, presidente de San Lorenzo, que hasta hace 5 o 6 meses era impensado como candidato, y también lo mismo con Axel Kicillof. tal cual. Axel Kicillof hace 5 meses no pensábamos que iba a ser candidato en ningún momento, Ahora, y mucho menos de provincia no de lo Buenos Aires. pensábamos, ¿por qué? Porque no estaba en Por los la planes. prensa que tenía. No estaba en los también, planes, ¿no? no estaba La en los prensa que planes. tenía. Bueno, estaba en los ahí está planes. un poco el panorama de las elecciones, incertidumbre en los mercados no encuentran el camino, el presidente Macri había apelado que había que mandar un mensaje a los mercados, parece que la gente le mandó otro mensaje a los mercados. El presidente Macri se lamenta que los argentinos no hayan entendido el cambio y quieran volver para atrás. Alberto Fernández le responde: el cambio somos nosotros. Vamos a ver si desde el gobierno nacional empiezan a dar muestras de diálogo, de querer hablar. Me duele que tantos argentinos crean que hay que volver al pasado. De nuevo, el presidente Macri parece no entender el mensaje que le mandó casi el 50% de los argentinos. Te guste o no, votaron ayer, la diferencia es grande. El presidente Macri debería estar teniendo otro discurso, Más pero humildad, ¿no? sigue con esa lógica del binomio maniquea, de ellos, nosotros, de blancos, negros, y los argentinos de alguna manera tenemos que empezar a unirnos. Alberto Fernández fue más moderado, Axel Kicillof esta mañana hizo declaraciones y fue completamente moderado. Moderación es lo que necesita nuestro país. Vienen momentos muy, muy complicados, las reservas del Banco Central son pocas, contrario a lo que te dicen que tenemos casi 60.000, 70.000 millones de dólares de reserva, las reservas líquidas, porque muchos son WASP, esto, aquello, obligaciones que China nos presta, pero son papelitos. Las reservas líquidas para defender la moneda, 16.000 millones de dólares, que se licúan así. En nada. El mercado te las quema así rápidamente. Hay que ver qué ha seguido Sandleri, el titular del Banco Central. Una situación muy, muy difícil, muy compleja. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Están ¿no? en este momento en Casa Rosada reunidos Guido Sandleri, Nicolás Dujovne, Marcos Peña, sí, y bueno, se espera tener novedades, ¿no? El análisis también atrás del resultado electoral y esta disparada que ha tenido. El dólar que hoy ya se está cotizando en el Banco Nación a 51 pesos. Hay que decir Dato que, del Banco Nación. mira, el mercado se anticipa a octubre, las acciones se derrumban hasta casi un 46% y los bonos un 17%. Cuando las acciones se derrumban y el dólar sube, ¿sabes qué pasa? Las empresas argentinas valen muchísimo menos y se favorece la extranjerización de empresas. Es muy fácil para alguien que tiene, por supuesto estamos hablando de grandes fondos de inversión, si se animan a arriesgarse a la incertidumbre argentina, comprar empresas argentinas por nada. Igual pasa con los bonos yo creo que van a ser menos tentadores, pero las empresas argentinas van a estar, pero de liquidación, ganga. El campo, por otro lado, me parece, con este panorama de un dólar muy, muy alto, aún con retenciones, va a tener mayor liquidez, igual va a guardar los dólares, pero cuando los liquide va a tener mayor liquidez. Vienen momentos complicados, sin duda que no ganó la publicidad, no ganaron los medios, etcétera, ganó la heladera. Ganó el bolsillo. La gente votó con el bolsillo, ¿no? La heladera vacía. Lo que viene es empezar a cogobernar la transición urgente y el rápido manejo de la economía, que bueno, esta semana comienza así con estas novedades. Macri va a pasar a la historia como el presidente que culpó de su fracaso a la herencia recibida y a los herederos. Gómez Centurión y la señora Houghton en Salta creo que hicieron mejor elección que en el resto del país, pero sacaron 5 puntos, llegaron a 5 casi puntos, sí. 5 30.000 puntos. votos. 30.000 No votos. es poco. 30.000 votos sacó el señor Gómez Centurión. Salió esta mañana, seguimos con esa grieta, salió esta mañana la señora Jimena Barón y dijo, al final los celestes no sacan un voto. No sacan un voto refiriéndose a Gómez Centurión y a la señora Cintia Houghton. Bueno, no jugó mucho, ¿no? El tema de Jugó, la postura fue la economía, a favor o en contra del aborto. Sí. Fue la economía. Fue la economía.
Bueno, Hacemos muchas gracias, que- Juan. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Fran. Nada. Hacemos la primera pausa del día chiquitito porque tenemos mucho más para el día de hoy y sin duda el tema político es lo central Y del el día de tema hoy. Vamos a económico, hablar, y el ¿sí? tema económico. La economía, viste, con el gobierno nacional no quería hablar en la campaña de economía y te hablaba de inseguridad, te hablaba de droga, te hablaba de rutas, la gente, y Alberto Fernández quería meter el tema económico y quería, bueno, la gente, y era así, eso circulaba por internet, la televisión miente, la heladera no, la gente pensó con el bolsillo. La gente, en el 95 Menem ganó la reelección con el bolsillo. Néstor Kirchner consiguió que Cristina Fernández de Kirchner sea electa ¿con qué? Con el bolsillo. Y ahora la gente votó con el bolsillo. Bueno, pausa chiquitita y ya volvemos.